seguimos adelante en cronómetro cero. Aprovechamos los 30 y algo minutos que nos quedan, 35 minutos que nos quedan de programa para hablar de lo que ocurrió en Gran Canaria. 2 pruebas en el mismo día se celebran siempre en Gran Canaria, las hemos recuperado. San Bartolomé o subida Fataga y Tuntes, que antes era San Bartolomé. Próximo fin de semana, Rally Sprint en Fuerteventura de la Vega Nueva, el histórico en Gran Canaria, el slalom en la Isla del Hierro y también la subida de los Loros. Y mañana, miércoles, por si nos ven grabado, mañana, si nos ven directo ahora, miércoles, 7:30 de la tarde en directo, haremos la presentación del Rally Villa Adeje. ¿Tienes todos los datos, Cristina, de las 2 pruebas? De las 2 pruebas tengo todos los datos, como siempre solemos hacer, en cuanto a la subida Fataga y San Bartolomé o Tunte en este caso. En cuanto a la subida Fataga, que creo que es lo que vamos a ver en primer lugar, que es la primera de las subidas que se celebró, porque en las verificaciones y todo tuvieron lugar en la tarde del viernes 11 de noviembre, de 5 de la tarde a 9 de la noche, las verificaciones tanto administrativas como técnicas en Fataga. Y luego, pues el sábado ya 12, a las 9:30 de la mañana, empezaba la primera de las subidas, que era, pues en este caso en concreto, la de Fataga, con la primera de las mangas, en este caso la de entrenamiento, a las 9:30, y luego la primera manga oficial, seguida de la segunda. A las 2:30 se publicaba la clasificación final de la subida Fataga, para las 2:30 comenzar con los entrenamientos de la subida San Bartolomé o Tunte, que eran los entrenamientos a las 2:30, luego la primera manga oficial, la segunda, y luego posteriormente la clasificación final también de la subida, y finalmente, después de todo, la entrega de trofeos, como es habitual, en este caso, la plaza de San Bartolomé. Pues estamos ahora mismo viendo la subida Fataga, preciosa. Creo que pasamos una vez por ahí, Cristina, en esa subida Fataga, aunque no hemos ido a la competición en sí, que se hace en el Rally Maspalomas, en descenso, en subida. Y la verdad que es un sitio muy bonito, te pones en la parte alta y ves prácticamente todo. Ahí vemos la meta, hay un mirador ahí, si te pones ves todo el recorrido, guapísimo. Mientras vemos a los participantes ya en regularidad, recuerdo, habían 69 inscritos iniciales, tomaron la partida en la subida Fataga 62, 40 en velocidad, 9 en Fórmula Rally y 13 en regularidad. Hubieron 11 abandonos y terminaron 51 en cuanto a la subida Fataga, 31 en velocidad, 8 en Fórmula Rally y 12 en el apartado de regularidad. Pero comenzamos con digamos la parte baja de la tabla, pero la del apartado de regularidad. Hemos visto, en este caso, la regularidad Sport, bueno, no, estamos viendo en este caso ya a la regularidad, la media alta, pero empezamos, la media baja, perdón, pero empezamos con la media alta, o el 215, Javier Marrero y el Volkswagen Golf GTI. Estamos viendo ahora el 200, ahí lo veo por aquí que me había perdido, ahora, aquí, Pablo Díaz y María Celeste Díaz, Gilman y MP, que fue el trofeo 50, los primeros en tomar la partida, pero para darles lectura, que estaba yo media liada con los números. Con el 201, Pablo Díaz y María Celeste Díaz, con el Gilman fueron los segundos clasificados del trofeo 50, con el 202, Santiago Santana y Daniel Alexander Santana, con el Volkswagen Golf, los vencedores del trofeo 50, ahora sí, de la subida Fataga. Con el 203, Santiago Pereira y Darío Pereira, con el SEA 124 fueron cuartos clasificados en regularidad, la media baja. Con el 205, Gregorio Fontanilla y José María Emperador, con el Suzuki Swift, fueron los segundos clasificados. Con el 207, Pedro Ignacio Díaz y Roberto Mendoza, con el Mini Cooper, fueron los terceros clasificados, y los vencedores de la regularidad, la media baja, Carlos Luis Miranda y Ana Niemsin, con el Volkswagen Golf GTI, con el número 208 en la puerta, fueron los vencedores. En la media alta, la regularidad Sport, con el número 209, José Domingo Ascanio y Francisco Javier Ascanio, con el BMW 320 y E30, fueron los sextos clasificados. Los quintos fueron Iván Rodríguez y Andrea Arma, con el Toyota Corolla, los que tenían el número 210 en la puerta, fueron los quintos clasificados. El 211, Juan Ascanio Betancor y Francisco Reyes Santana, con el BMW 325 y E30, fueron los cuartos clasificados de la regularidad Sport. El 213, Adolfo Peña y Juan José Bordón, con el SEA 124, fueron una de las bajas de este apartado de irregularidad. Los vencedores de la regularidad Sport, a José Castellano y Eduardo Martín, con el SEA 124. Con el 215, Javier Marrero y María Isabel García Montes de Oca, con el Volkswagen Golf GTI, fueron los segundos clasificados de la regularidad Sport. Y hay que decir que el 206, que estaba inicialmente inscrito en la regularidad, la media baja, participó en la media alta José Manuel Hernández y Daniel Hernández, con el Ford Escort MK1, y fueron los terceros clasificados en regularidad Sport. Estamos viendo Fórmula Rally. Sí, hemos no visto, clasifican, recuerden. Hemos visto varios participantes. El 101, vamos a leerlo porque no clasifican. El 101, Juan Ramón Santana y Besay Rodríguez, con el BMW 325i. Con el 102, Jesús Espino y Alberto Espino, con el Peugeot 206XS. El 104, Nicolás Manuel Castellano y Alejandro Jonathan Santana, con el Renault Clio Rally 5.
el 106 Ezequiel Santana y Omar Godiño con el Opel Corsa GSI, el 107 con Rubén Rodríguez y Beatriz del Carmen Santana, el BMW 325 y E30, el 108 José Juan García y Ainhoa Esteves con el Citroën Saxo VTS, el 109 Javier Ramírez y Andrea Montes de Oca con el Renault Clio Rally 5 y con el 112 que fue baja en la subida Fátaga, Armide Martín y Juan Marrero con el Mitsubishi Starion Tour. Nos ponemos al día dentro de la Fórmula Rally, que es lo que estamos viendo ahora mismo. Sí, comenzamos ya con la velocidad que ya hemos visto en la Fórmula Rally. Recordamos que estamos en la subida Fátaga, luego veremos la subida Tunto, la subida San Bartolomé y daremos también esos datos. Con el número 1 tomaba la partida José Gabriel Peñate con el Hyundai Getz, que fue el 24º clasificado. Con el número 2 Miguel Ángel Gutiérrez con el Peugeot 306 GTI fue el 19º. Pues cada uno de ellos, que ahora sí ya estamos en la velocidad, como decíamos. Coche número 3. El número 3, Sebastián Santana, con el Volkswagen Golf GTI, se fue hasta la posición número 30. Y el Kia Picanto, pero este no es el de la Orotava, el que vimos ahora. El número 4, William Esteban Rodríguez, con el Kia Picanto, fue el 27º clasificado. Con el número 5, Ernesto González, con el Opel Kadett GSI, fue el que terminó en el puesto 29 de la clasificación general. Es el que vemos, el Opel Kadett, como decíamos, el número 5, Gran Canaria, el pasado fin de semana. Gracias a Arita Arime, gracias Patricia, gracias a todos los que estuvieron ahí, el compañero Miguel que tuvo trabajo y no acudió, pero seguro que estará este fin de semana. Y aprovecho y le mando un beso muy fuerte a Suki, que nos está viendo, y muchos mimitos, la gata de nuestros amigos compañeros Patri y Arita Arime. Con el número 6, Ricardo Canino, con el BMW 325 y E36, terminaron en el puesto 25 de la general, y en el puesto 26 de la general terminaría Juan Cirilo Ramírez con otro BMW 325 y E36. Con el número 8, Oliver Martín Saavedra con un BMW, nuevamente, en este caso 328 y E36, y el número 9 de Raico González con un Renault 11 que le debemos Turbo. de ver ahora, le vemos. Pues estos dos últimos no terminaron y fueron una de las bajas de la subida Fátaga. Sería también ese y el Peugeot 106. No, el anterior, que es el BMW anterior. Bien. El Peugeot 106 Rally de Antonio Griñán Sosa, mira, tiene mi segundo apellido igual. El número 10 en la puerta y terminó en el puesto 28 de la clasificación general. ¿Y el Citroën Saxo de Iván Armas, el coche número 11? Se fue hasta el puesto 16. Pues esto fue el pasado sábado en Gran Canaria, cerrando ya el campeonato provincial de montaña. Con el número 12 veremos a continuación a Itami Sánchez con el Volkswagen Golf GTI, que se fue hasta el puesto 21 de la clasificación general y segundo dentro del grupo H90. Estamos viendo precisamente el primero de los planos, es justo donde está la célula de meta. Una prueba espectacular, Fátaga. Más participantes, el número 14, Miguel Cruz Betancor con el Volkswagen Golf GTI también, fue segundo en el grupo H81 y 18º en la clasificación general. ¿Y el Nissan Micra que viene ahora? No terminó la subida a Fátaga y no salió por tanto en la subida a Tunte. Cristian Aday Pérez con el Nissan Micra, que fue una de las bajas que tuvo esta subida a Fátaga y San Bartolomé. Pero sigue el Toyota Starlet que estamos viendo. Sí, el 16, sí, Orlando Nuez Castellano con un Toyota Starlet, como bien dice, fue el 17º clasificado. Y ahora el 124, el Rubén Padrón. Casi sube una línea porque Miguel Gutiérrez, no sé si habrán imágenes porque No, se retiró, por eso te decía, pues no salía. pero lo nombramos porque fue uno de los retirados, Miguel Gutiérrez con el Renault Clio. Pero el 18, Rubén Padrón, como bien decías, con un SEAT 124, fue el 10º clasificado en Fátaga y el vencedor del grupo H81. Y ahora otro Mitsubishi Colt, del de Manuel Vega. Sí, el número 20 en la puerta de ese Mitsubishi Colt y se fue hasta el puesto 22 de la clasificación general. El Toyota Yaris Sport de Jonathan Guillén, el número 21, fue el 20º clasificado. Y ahora vemos el número 22 de inmediato, vemos el 21, y otro de Toyota Yaris, el número 22 de Juan Francisco Suárez. Pues él se fue hasta la posición número 14. Con el 23, Juan Pablo Gallo, con el Renault Twingo, no terminó, fueron otras de las bajas. Con el 24, Mario Alejandro Suárez, con el Citroën AX, se fue hasta el puesto 11º. Lo tiene bonito, blanco todo y lo tiene bonito. Muy bonito. Otro BMW. Sí, muchísimos también BMW. El BMW 328i E36 de Juan Cruz Betancor, con el número 25 en la puerta, fue el 9º clasificado. Espectaculares cada uno de los BMW y además se presta esa carretera para ellos, en esa subida de Fátaga que estamos viendo. Y ahora otro de los Hyundai que no terminó. Hubo un Hyundai, el número 26 de Sergio Castro, que no terminó, pero el 27 de Marco Sena, el Hyundai Coupé V6, sí lo hizo y terminó en el puesto 23 de la general. Con el 28, Luis de Jesús Sosa con el Renault Clio Sport, fue el 15º clasificado. El 29, Felipe Gabriel González con un Peugeot 206, fue el que se fue hasta el puesto 13 de la clasificación general.
que lo veremos a continuación porque me adelanté. Hemos separado las dos pruebas de montaña, son dos pruebas, se puntúan dos y son dos carreras, aunque algunos pilotos participan en una y en otras no. Con el número 29, estamos viendo a Felipe Gabriel González con el Peugeot 206, que fue el 13º clasificado. El 30, Manuel Acosta con el Toyota no terminó. El número 31, Jonay Frasquiel con el Mitsubishi Lancer Evo 8, sí terminó y se fue hasta el puesto 12. Otra de las bajas fue el 32, Víctor Antonio Afonso con el Mitsubishi Lancer Evo 9. Que no tenemos imágenes, que no sí tenemos el Renault Clio. El 33, Javier Castro, Renault Clio Cup, que fue el 7º clasificado. El 34, Miguel Ángel Padrón con un BMW 323 y E30. Fue el 6º clasificado en Fataga y el vencedor además del grupo H90. El de 35 que veremos a continuación, Geray Alberto Pérez con un Renault Clio Williams, fue el 8º clasificado. Esperamos un poquito para verlo, para disfrutarlo también. Mientras disfrutamos de la conducción del BMW, pues ahora tenemos que tener ese Renault Clio Williams y ahí le vemos. Efectivamente, que fue, como digo, el 8º clasificado, Geray Alberto Pérez, con el número 35 en la puerta del Renault Clio Williams y fue el que terminó en el puesto 8 de la general. Y Juanillo no terminó, vaya. No terminó tampoco. El número 36 con el Toyota Corolla Twin Cam, Juan Betancourt, no logró llegar al final. El 37, David Geray González con el Honda Civic Type R fue el 5º clasificado. Otro de los Honda que sigue participando, ahora un Renault Clio que tiene que venir, el de Noé Armas. Sí, número 38. El 38, Noé Armas con el Renault Clio Rally 5, fue el 4º clasificado. Y a continuación el Seat León MK2 de Juan Manuel Jorge Hernández, que fue el 2º clasificado. Aquí sería el 2º clasificado con el bonito Seat León MK2, que lo vamos a ver de inmediato. Disfrutamos en la montaña, un coche precioso de circuito, pero se han adaptado muy bien a la montaña estos vehículos. Que quedó 2º, luego lo veremos también en la subida a Tunte, también lo comentaremos luego. José Calderín con el... No, estamos viendo todavía a Juan Manuel Jorge con el Seat León MK2, que fue el 2º clasificado en Fataga, y José Calderín ahora sí con el Renault 5 GT Turbo fue el 3º clasificado en la subida a Fataga y ganaría esta subida a Fataga con el número 41, Gustavo Bolaños con el Mitsubishi Lancer Evo 7, que como digo sería el vencedor de esta subida a Fataga. Felicidades para Gustavo, que con ese resultado ya queda subcampeón de montaña de la temporada 2022, que estamos cerrando ya en esta prueba, y Tunte ahora son las últimas del Campeonato Provincial de Montaña. Entramos en el apartado de barqueta, Willy. Sí, en este caso en barquetas en Fataga solo había una categoría, la categoría 2, donde estaba Willy Rodríguez con la norma M20F y fue el vencedor. El más rápido en el tipo de barqueta, y ahora vemos el descenso y cambiamos de prueba. Pues aprovecho para nombrar los datos de la prueba de la subida a Tunte. Pues los inscritos eran los mismos, la lista de inscritos era la misma, con 69 inscritos, y tomaron la partida en la subida a Tunte 50, 30 en velocidad, 8 en Fórmula Rally y 12 en regularidad. Hubieron 2 abandonos nada más, los 2 abandonos en velocidad, por lo que terminaron 48, 28 en velocidad, los 8 que quedaban en Fórmula Rally y los 12 de la regularidad. Vemos bajando, pero de inmediato ya estamos en Tunte, otra prueba preciosa que me encanta, y otro equipo tinerfeño. Y otro coche precioso que me encanta, te copio las palabras porque ese coche está precioso, cada vez que lo veo me gusta mucho y lo nombramos ahora nuevamente porque la regularidad quedó igual, tanto en Tunte tanto en Fataga, que fue la primera de las pruebas, como en Tunte, que fue la segunda subida, que esta comenzaba a las 2:30 de la tarde, mientras la subida a Fataga comenzaba a las 9:30. Pues lo recordamos de nuevo, el trofeo 50, Pablo Díaz y María Celeste Díaz con el Hitman IMP fueron los segundos clasificados, también en Tunte, y en el trofeo 50 los vencedores Santiago Santana y Daniel Alexander Santana con el Volkswagen Golf fueron los vencedores. En cuanto a la regularidad, la media baja con el 203, Santiago Pereira y Darío Pereira con el Seat 124 fueron los cuartos clasificados. Con el 205, Gregorio Fontanilla y José María Emperador con el Suzuki Swift GTI fueron los segundos clasificados. Con el 206, el 206 es el que finalmente terminó en regularidad Sport, pero el 205 de Gregorio Fontanilla y José María Emperador con el Suzuki Swift fue, como digo, el segundo clasificado. El tercero fue el 207, ya lo vimos, Pedro Ignacio Díaz y Roberto Mendoza con el Mini Cooper fue el tercer clasificado de la regularidad, la media baja. El vencedor, Carlos Luis Miranda y Anani MC nuevamente con el Volkswagen Golf GTI, también en Tunte fueron los vencedores de la regularidad media baja. La media alta, la regularidad Sport con el 209, José Domingo Ascanio y Francisco Javier Ascanio con el BMW fueron los sextos clasificados. Con el 210, Iván Rodríguez y Andrea Armas con el Toyota Corolla fueron los quintos clasificados. Con el Toyota Corolla, como digo, los quintos clasificados en la regularidad Sport de la subida a Tunte. Con el número 211, Juan Ascanio y Francisco Reyes con el BMW fueron
los cuartos clasificados también en Tunte. Con el 213, Adolfo Peña y Juan José Bordón. Con el CA-124, pues no, a ver si retiraron Fataga, no salió en Tunte. El vencedor de la subida a Tunte fue a José Castellano y Eduardo Martín con el CA-124, y la segunda plaza lo ocuparon Javier Marrero y María Isabel García Montes de Oca con el Volkswagen Golf GTI, porque los terceros clasificados fueron José Manuel Hernández y Daniel Hernández González con el Ford Escort MK1, que estaban inicialmente inscritos en regularidad y finalmente participaron en regularidad Sport y fueron terceros con el número 206 en la puerta del Ford Escort MK1. ¿Terminamos así la Fórmula Rally? No, la regularidad. Perdón, entramos en regularidad. Entramos en la Fórmula Rally, quería decir. Entramos en la Fórmula Rally, De donde inmediato. recordamos que no clasifican los que participan, pero sí están ahí para probar sus coches, y vamos a nombrar los que estuvieron con el 101 en Tunte, Juan Ramón Santana y Besay Rodríguez con el BMW 325 y E36, con el 102 Jesús Espino y Alberto Espino con el PV 206 XS, luego con el 104 también estuvo Nicolás Manuel Castellano y Alejandro Jonathan Santana con el Renault Clio Rally 5. Ahí le vemos. Con el, nos vamos al 106, Ezequiel Santana y Omar Godiño con el Opel Corsa GSI. Ya tiene que salir de inmediato. También estuvo por ahí. Ahí le vemos. El 106 es Ezequiel Santana y Omar Godiño con el Opel Corsa GSI. Con el 107, Rubén Rodríguez y Beatriz del Carmen Santana con el BMW 325 y E30. También estuvieron en la subida a Tunte. Y cerramos ahí ya. Casi. Con el 108, José Juan García y Ainhoa Esteves con el Citroën Saxo VTS, y con el 109, Javier Ramírez y Andrea Montes de Oca con otro Renault Clio Rally 5, pero también estuvo con el 110 Óscar Cabrera y Nerea Cabrera con un Volkswagen Polo N5 y ahí, aquí. Que sepan que esta es el apartado solo para probar los coches, no entran en clasificación, todas las medidas de seguridad, y puede llevar copiloto en montaña, solo para probar el coche, y no entran en ningún tipo de clasificación. Nos metemos ahora en la velocidad en Tunte, pasado sábado en Gran Canaria. Pues volvemos a ver al número 1, José Gabriel Peñate con el Hyundai Getz, que en este caso en Tunte fue el 18º clasificado. Con el número 2, Miguel Ángel Gutiérrez con el Peugeot 306 GTI fue el 21º clasificado. Con el número 3, Sebastián Santana con un Volkswagen Golf GTI seguiría hasta la 26ª plaza. Cada uno de los participantes tiene su huequito aquí en la televisión del motor. Mañana, si nos ven en directo, mañana miércoles, transmitimos en directo 7:30 de la tarde la presentación del Rally Villa de Adeje. Con el número 4, William Esteban Rodríguez, el Kia Picanto, que antes mencionabas, en Fataga fue 27º y en Tunte 23º. Y tras este pequeño silencio, con el número 5, Ernesto González con el Opel Kadett GSI fue el 25º clasificado. Continuamos tenemos que ir hasta el número 10, Antonio Griñán con un Peugeot 106 Rally, que fue el 24º clasificado en Tunte, porque los anteriores habían causado baja y otros pues no salieron en esta subida, tras disputar la subida a Fataga. Con el número 11, Iván Armas con el Citroën Saxo VTS fue el 16º clasificado. Estabas hablando ya de ella y estoy mirando la lista de inscritos de la subida a los loros, por eso estaba yo un poco parado allí, es que va a estar alucinante en el apartado de turismo. 3 pinchazos para ti por no estar atendiendo. Sí, estaba pendiente de la... El número 12, Aitami Sánchez con el Volkswagen Golf GTI fue el 19º en la subida a Tunte, y además también volvió a repetir el grupo H90, el segundo clasificado. Con el número 14, Miguel Cruz Betancor con otro Volkswagen Golf GTI fue el segundo en el grupo H81 y 20º en la subida a Tunte. Ahora otro Nissan Micra, que no terminó. No, el Nissan Micra no salió en Tunte porque se retiró en Fataga, pero el 16, Orlando Núñez Castellano con el Toyota Starlet sí terminó y sí participó en ambas subidas y fue el 17º. Terminó en el mismo puesto en las dos, qué bueno. Y el Renault Clio entonces no salió aquí porque no había terminado, porque ahí vemos a Rubén Padrón de nuevo. El 18 sería Rubén Padrón con el CA-124, fue el primero del grupo H81 y 14º en la subida. Lo mismo pasó con el Kia Rio y por eso estamos viendo el Mitsubishi Colt. No, el Mitsubishi no tampoco salió. Sí, lo vimos, bueno, ¿no? salió pero se retiró, es verdad. Salió, Manuel Vega con el Mitsubishi Colt salió en Tunte también, pero se retiró. Pues si no lo veo, que hoy que tengo las gafas puestas como el otro día. Jonathan Guillén con el número 21, Jonathan Guillén con el Toyota Yaris T-Sport fue el 22º clasificado. Que era el 21 y ahora el 22 el que estamos viendo. Juan Francisco Suárez con el Toyota Yaris T-Sport, que se fue a la 15ª plaza. ¿Y tiene que venir el Renault Twingo o no tomó la partida, no? El Renault Twingo no, porque se retiró en Fataga y no salió en Tunte, pero sí salió Mario Alejandro Suárez con un Citroën X, que se retiró, en este caso en la subida a Tunte. Pues ahora vemos a Juan Cruz.
Juan Cruz con el BMW 328 y E36, que fue el 10º clasificado, fue 9º en Fataga y 10º en Tunte. Y nos vamos ahora hasta el número 28, Luis de Jesús Sosa, con un Renault Clio Sport, que fue el 13º clasificado. Faltaban algunos ya en Tunte. Esto fue el pasado sábado en la isla de Gran Canaria, como digo, cerrando el campeonato provincial de montaña. El número 29 de Felipe Gabriel González con un Peugeot 206 fue el 11º clasificado. El número 31, Jonay Fragiel con el Mitsubishi Lancer Evo 8 fue el que ocupó la 6ª posición. El 32, el que vemos ahora, no terminó. Sí, ese sí terminó. No terminó en Fataga, donde no terminó fue en Tunte. Víctor Antonio Afonso con el Mitsubishi Lancer Evo 9, que fue el 8º clasificado. Con el número 33, Javier Castro con el Renault Clio Cup se fue hasta la 12ª plaza. Pues cada uno de los participantes, como decimos, el próximo fin de semana, recuerden subida a los loros, está Mide Martín con el Mini World Rally Car. El 34, Miguel Ángel Padrón con un BMW 323 y E30 fue el primero también del grupo H90 en Tunte y además fue el 7º clasificado en esta subida. Con el 35, Yeray Alberto Pérez con el Renault Clio William fue el 9º clasificado. Más participantes, ya hemos visto Fataga, estamos en Tunte. Mientras vemos al 35, que fue el que quedó en la 9ª plaza, Yeray Alberto Pérez con el Renault Clio William. Nos vamos hacia el número 37, David Yeray González con el Honda Civic Type R, que fue el 5º clasificado. El 38, Noé Armas con el Renault Clio Rally 5, repitió también puesto en Tunte, que fue el 4º clasificado. El 39, Juan Manuel Jorge con el Seat León MK2, que lo veremos a continuación, fue el 2º clasificado también en Tunte. Lo fue en Fataga y además también lo fue en la subida a Tunte. Con el número 40, José Calderín con el Renault 5 GT Turbo. En Fataga fue el 3º clasificado, pero fue el vencedor de la subida a Tunte. Y el 41, Gustavo Bolaños con el Mitsubishi Lancer Evo 7. Ahí vemos el que estabas hablando, de Calderín. Sí, fue el vencedor de la subida a Tunte. En Fataga fue el 3º clasificado y, como digo, en Tunte fue el vencedor. Gustavo Bolaños con el Mitsubishi Lancer Evo 7, el número 41 en la puerta, fue el 3º clasificado en Tunte. Un pequeño problemilla con el vehículo, pues le dejaba fuera de ganar esta subida a Tunte. Y en Tunte sí habían las dos categorías de barqueta, la 2 y la 3. En la categoría 2, Willy Rodríguez con la Norma M20F fue el vencedor, solo había un participante también. Y en la categoría 3, con la Silvercar S3, José Luis Rodríguez pues también fue el que ocupó la primera posición. El campeón provincial de Las Palmas de montaña y de barqueta y el campeón regional de montaña de barqueta también, el Puma José Luis Rodríguez. Vamos con clasificaciones, Cristina, para irnos con los protagonistas. Repetimos nuevamente el grupo H81 y el H90, que fue el mismo en las dos subidas, tanto en Fataga como en Tunte. Pues en el H81 el 2º clasificado Miguel Cruz con el Volkswagen Golf GTI y el vencedor Rubén Padrón con el Seat 124. Y el grupo H90 con el Volkswagen Golf GTI, Aitami Sánchez fue el 2º clasificado y Miguel Padrón con el BMW, pues en este caso fue el vencedor del grupo H90, que ya no me queda palabras, no me queda saliva en la boca hoy. Disculpen si me trabo, voy más lenta de lo normal. En cuanto a la regularidad, que fue la misma en los dos lados, en las dos subidas, tanto en Fataga como en Tunte, pues el trofeo 50, el 2º puesto fue para Pablo Díaz y María Celeste Díaz con el Hitman IMP y el vencedor o el primer puesto para Santiago Santana y Daniel Santana con el Volkswagen Golf. En cuanto a la regularidad, la media baja, el Pedro Díaz y Roberto Mendoza con el Mini Cooper ocuparon la 3ª plaza, Gregorio Fontanilla y José María Emperador la 2ª posición con el Suzuki Swift GTI y los vencedores Carlos Luis Miranda y Ana Nienzin con el Volkswagen Golf GTI fueron, como digo, los que ocuparon la primera posición en la media baja, en la regularidad. En la regularidad Sport, la media alta, José Manuel Hernández y Daniel Hernández con el Ford Escort MK1 fueron los 3º clasificados, Javier Marrero y María Isabel García con el Volkswagen Golf GTI los 2º clasificados y los vencedores a José Castellano y Eduardo Martín con el Seat 124. Eso en cuanto a la regularidad, que fue la misma en ambas subidas, tanto en Fataga como en Tunte. En cuanto a la categoría 3 de barqueta, que solo estuvo visible, solo estuvo presente en Tunte, el vencedor, solo un único participante, José Luis Rodríguez, fue el que ocupó la primera plaza con la Silvercar S3. En la categoría 2 de barqueta fue la misma en los dos lados, Willy Rodríguez con la Norma M20F, que fue, como digo, el vencedor de esa categoría. Y en cuanto a los turismos, en la subida Fataga, que fue la primera en celebrarse, José Calderín ocupó la 3ª posición con el Renault 5 GT Turbo, Jorge con el Seat León MK2 fue el 2º clasificado y el vencedor de la subida Fataga, Gustavo Bolaños con el Mitsubishi Lancer Evo 7. En cuanto a la subida a San Bartolomé, la subida a Tunte, el 3er participante, el 3er clasificado, Gustavo Bolaños, quedó en este caso en 3er puesto con el Mitsubishi Lancer Evo 7, el 2º clasificado con el Seat León MK2 volvió a ser Juan Manuel Jorge y el vencedor pues fue José Calderín con el Renault 5 GT Turbo en Tunte.
Muy bien, gracias al trabajo, felicidades Cristina, al trabajo del compañero Aritarime, Patricia, Miguel y Erika. Son los 4 compañeros que nos graban en Gran Canaria. Volvemos ahí a la entrega de trofeos y a lo que decían los protagonistas. Después del pequeño percance que tuvimos en Tejeda, después de 6 meses hemos empezado a coger el ritmo de carrera, un poco con la desconfianza de que podía estar todo en orden, de que todo saliera a pedir de boca, y así ha sido. Hemos estado mejorando todos los tiempos de cada pasada, incluso del año anterior, y en Rosiana me costaba un pelín más, ya que no la había corrido nunca. Pero bueno, nos empleamos a fondo y pudimos mejorar los tiempos. Nada, teníamos hoy una jornada de estar precisos en la actuación de Fataga y San Bartolomé, o llamada Tunte ahora. San Bartolomé o llamada Tunte se nos atravesaba, rompíamos el diferencial, no nos valía para ganar ese campeonato, pero igualmente estamos igual que de contentos. Afortunadamente, muy contento con el resultado del día de hoy en particular. Las 2 pruebas se nos dieron muy bien, fuimos mejorando poquito a poco y tuvimos la fortuna de ganar las 2 pruebas, es decir, quedar primeros absolutos en una y en la otra. Pues nada, en Fataga empezamos tranquilos, viendo cómo iba el coche, unos pequeños cambios que habíamos hecho y se veía que iba bien, pero no pudimos estar a la altura de Juan y nos ganó, que es la pelea que teníamos hoy, no estaba Alexis. Y ya nada, era la última del año y había que arriesgar un poquito y fue lo que hice. Ya el resto aquí en esta de San Bartolomé y salió bien, ganamos. It's hot, baby.